Hoy vamos a hablar del libro La psicología del dinero. Este es un libro que te da un poco una visión distinta, no te dice cómo tenés que invertir, sino que cómo nosotros nos movemos con el dinero, cómo es nuestra actitud, cómo son nuestras emociones. Nosotros como seres humanos que vamos cambiando constantemente, así que vamos con el tip número 1. Entonces el tip número 1 es que nadie está loco. Hacemos cosas locas por el dinero, pero no estamos locos. Es porque, como muestra el libro, es que nosotros sentimos que tenemos una buena percepción de lo que está pasando en el mundo, más o menos como 80%, pero la verdad es que lo que estamos viendo es solamente un 0,00009, son 7 ceros y un 1%. Entonces al final lo que nosotros estamos viviendo es realmente muy poco de la realidad que está viviendo la mayoría de las personas o todo el mundo en general. Entonces tenemos que comprender también que cada persona vive y vivió en situaciones distintas a las que estamos viendo nosotros. Está el tema de la guerra, primera guerra, segunda guerra, guerra fría, de la Gran Depresión. Entonces hay varios aspectos que van moldeando en cómo uno piensa en la historia. Si viviste en un momento en que tenía una economía gigante, tremenda, la de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, genial, súper bien, pero si viviste en un momento en el periodo de Japón cuando termina la Segunda Guerra, es un país destruido y no piensas que iba a ser una potencia después en el siglo XXI. Entonces depende mucho de lo que hemos vivido, y también dice que algunos de los aprendizajes, para poder entenderlos, hay que vivirlos. Entonces ahí habla un poco la empatía, y que realmente jamás podremos ser 100% empáticos porque no somos la misma persona que vivió ese evento, y eso hay que tenerlo en cuenta. El tema número 2 es el riesgo y la suerte. Al final son unas hermanas, porque por ejemplo el tema del Bitcoin, puede ser que dos personas hayan comprado Bitcoin cuando Bitcoin estaba en los $200, y una persona dijo ya voy a vender cuando llegue a 300, y la persona lo vende a 300. Pero una persona dijo no, sabes que en verdad estos $200 no me hacen ningún daño, así que lo voy a dejar que crezca, y tal vez se olvidó, y puede ser que después de 13 años Bitcoin ya estaba a los máximos históricos, casi $70.000, y ustedes pueden hacer el cálculo de cuánto sería el valor de esa inversión. Entonces, en porcentaje de crecimiento. Entonces, el tema de la suerte y el tema del riesgo va a depender netamente de nosotros. También el tema de la suerte de Bill Gates, que donde él estuvo en el colegio, era el único colegio en Estados Unidos que tenía un computador. Él tenía 13 años. Había casi ningún computador en universidades, pero un colegio tenía un computador. Entonces ahí, donde tú estás, el tema del riesgo, cuánto uno toma, por ejemplo acá en Bitcoin, y la suerte de Bill Gates de haber estado justo en el colegio adecuado para poder aprender a programar. El tercer punto es decir suficiente es suficiente. El tema es que hay una curva de que cuando uno tiene más sueldo, o sea, tiene más ingresos, normalmente uno gasta más y gasta más y gasta más. O sea, esta disposición a comprar cosas más caras es mayor a cuando tenemos menos ingresos. Si una persona tiene mucho dinero, es probable que se va a comprar un mejor auto. Pero el tema es que a mayor ingreso, ¿qué va a pasar? Mayores gastos, y el tema es que puede pasar que nuestra capacidad de ahorro va a ser cada vez menor, y eso va a implicar que no tengamos esta libertad de tiempo al final con el tema de nuestra inversión para poder obtenerla en un periodo de tiempo en el futuro. ¿Y qué pasa ahí? Tenemos que también tener en cuenta de cuánto es suficiente, o sea, cuánto vamos a arriesgar nuestra decisión, nuestra salud mental, nuestra salud física. Entonces ahí, cuánto vamos a arriesgar de trabajar más, tener nuestra tranquilidad, nuestro sueño, nuestra libertad de tiempo y de salud mental. Acá está el tema que me encanta, que se llama compounding, el tema del interés compuesto. Hay que entender que la magia del interés compuesto es lo que brilla en la relación de la inversión a largo plazo. Y también con los hábitos atómicos voy a colocar el video acá arribita, porque en verdad este libro me encantó y lo trato de replicar constantemente, porque el tema del compuesto parece magia, porque cuando uno piensa a largo plazo, mentalmente cuesta mucho entenderlo. Warren Buffett tiene actualmente, o cuando se escribe en el libro, tiene 83 billones de dólares. 81 billones fue gracias al interés compuesto. 81 billones de los 83. Interés compuesto, porque él partió a los 13 años invirtiendo. Entonces, se imaginan, si no me equivoco, de tener unos 80 años, entonces imagínense que sería un interés compuesto de 67 años. Es realmente una locura. Y el punto número 5 es
tener un plan. Tener un plan, tener una estrategia de inversión es súper importante porque al final nos va a ayudar a tener constancia de lo que vamos a estar haciendo. Pero un punto importante es que hay que tener un plan para cuando el plan no funciona. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros realizamos una inversión, ¿cierto? Y nos quedamos sin ningún fondo de emergencia, puede ser que llegue un momento en que vamos a necesitar cierta cantidad de dinero de emergencia y que nos va a pasar a todos en algún momento de nuestras vidas que vamos a necesitar cierta cantidad de emergencia. ¿Y qué puede pasar? Que como necesitamos este dinero y no tenemos un fondo de emergencia, vamos a tener que recurrir a nuestras acciones y puede ser que en ese periodo nuestras inversiones no estén en el mejor momento y vamos a tener que vender y perder esta posible ganancia a largo plazo con el tema del interés compuesto. Entonces, la idea es tener una capacidad financiera inquebrantable. ¿Qué significa esto? Tener un fondo de emergencia por cualquier cosa. No tocar nuestras inversiones que son a largo plazo. Ahora el punto número 6 es invertir como un genio. Como lo nombra acá en el libro Morgan Housel, es el tema de hacer cosas promedio cuando el mundo se va hacia abajo, cuando hay un caos, cuando se genera un infierno alrededor y tú te mantienes tranquilamente. Como somos seres emocionales, vamos cambiando constantemente nuestras decisiones y tomamos muchas decisiones de manera emocional. Entonces, poder tomar y tener control en estos momentos de crisis, cuando nuestras inversiones bajan un 20, 30, 40%, estar tranquilo y seguir invirtiendo porque sabemos que el mercado se va a reponer. Y es lo que ha pasado con el S&P 500 en los últimos 40, 50 años, si no me equivoco. Entonces hay que confiar en esta inversión así. Tenemos una buena inversión, un buen portafolio, bien diversificado. Debemos de entender que van a haber altos y bajos. Y lo importante es mantener la calma. El número 7 es que el tiempo es el mayor dividendo que te puede entregar el dinero. Porque al final, ¿qué pasa? Si es que tú estás trabajando muchísimo y vas a trabajar mucho tiempo de esa manera para poder pagar tu vida de rico, que va a generar que tal vez no tengas mucho tiempo, tal vez en el futuro largo plazo vas a poder tener tu libertad y tu tiempo. Pero yo encuentro que nuestro tiempo, como siempre lo menciono, nuestro tiempo es lo más valioso porque no sabemos cuándo va a ser nuestra fecha de término. Todos tenemos una fecha de término, no sabemos cuándo es. Entonces puede pasar cualquier cosa y por eso la idea es que el mayor dividendo que te puede entregar el dinero en verdad es el tiempo, la libertad que te puede entregar este dinero invertido. Y realmente a nadie le importa. A todos tal vez nos ha pasado y que hemos visto a una persona que tiene mucho dinero y viene con un auto muy caro, viene con un reloj súper caro, con ropa de marca y todo. Y dice, me encantaría tener esa ropa, ese auto, esos zapatos. Me vería súper bien. Pero ¿qué es lo paradójico? Es que nadie se fija en la persona, se fijan en el auto, en el reloj, en el anillo, los lentes, lo que sea, pero nadie se fija en la persona. Y uno de repente piensa, si yo tuviera eso, la gente pensaría que sería genial. Pues se genera esa paradoja de que al final a nadie le importa quién es la persona que está andando en el auto, sino que son los objetos. Y al final se genera este ciclo de querer tener eso, esperando que la otra persona va a pensar, ¡ay, qué genial esa persona! Y yo quiero ser como él. Muchas personas no piensan así y solo piensan en los objetos que lo rodean. Ahora vamos al punto 9, que lo que no ves es lo que más importa. Ahí va a estar el tema de la riqueza y ser rico. Y hay muchas veces que tal vez se malinterpreta o tal vez no tenemos claro qué significa esto, porque hay mucha gente que tiene nuevamente el reloj de marca, que tiene los lentes, que tiene sus mejores viajes, mansiones, autos, lo que sea, y muestran mucho riqueza, que son al final ricos. Pero muchas veces esas personas tienen muchos activos, que puede ser un auto, puede ser una empresa, puede ser una mansión, lo que sea, pero también tienen muchos pasivos. Muchos pasivos son estos créditos que tenemos que ir pagando. Y puede ser que por otro lado, gente que tal vez no muestra mucho, pero tiene su dinero invertido, lo tiene en inversiones, lo tiene en empresa, lo puede tener en stock, lo puede tener en índice, en cripto, inmobiliario, etc. Y esa es realmente la riqueza. La idea es poder generar una riqueza y no ser tan rico y no mostrar
tengo todo este dinero solamente para alimentar nuestro ego, porque al final eso no va a generar nuestra riqueza y al final tiempo. Y ahora el punto número 10, llevamos casi la mitad, de ahorrar dinero. Realmente no necesitamos una razón para poder ahorrar. Puede ser que estés ahorrando por un auto, por unas vacaciones en el Caribe, no sé dónde, que quieres comprarte un nuevo departamento, lo que sea. No tenemos realmente una necesidad para tener que ahorrar. La idea es ahorrar por tener seguridad y estabilidad financiera frente a momentos futuros que pueden pasar y que podemos necesitar en algún momento este fondo de emergencia. Entonces, ahorrar siempre va a ser bueno y va a depender de ti si lo vas a invertir o mantenerlo tal vez en una cuenta de bajo porcentaje de rendimiento, pero siempre a mano por cualquier cosa. Es mejor ser razonables que racionales, porque ¿qué es lo que pasa? Somos seres emocionales y que cambiamos constantemente nuestra decisión, y la idea es que podamos mantener nuestra estructura y tener tal vez no tan expectativas en lo que pueda pasar, sino que ser razonables con el tema de inversiones. Podemos tomar el ejemplo del S&P 500, que en un día la probabilidad de que tú ganes dinero es un 50%. En un día. En un año, 68%. En 10 años, 88%. Pero en 20 años está garantizado que eres un 100% que vas a ganar dinero. 20 años. Esto es utilizando el tema del interés compuesto. Entonces, la idea es ser más razonable con tus inversiones, ser constante y no tan racional, porque como les comentaba, somos seres emocionales. El mundo es una caja de chocolates, como le decía en la película Forrest Gump. Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Entonces nunca sabemos qué va a pasar realmente en el futuro. Nadie te puede decir que mañana va a pasar esto, mañana va a pasar esto otro. Nadie te puede entregar un 100% de seguridad que va a pasar en el futuro. Y es por eso que tenemos que tener ciertas precauciones para tener un poco de seguridad en el futuro, porque como sabemos en el pasado, han pasado guerras, han pasado catástrofes tremendas, y la idea es poder tener una seguridad financiera y un poco de estabilidad emocional y salud mental. El número 3 es: todo tiene un precio, pero a veces no lo ves en la etiqueta. Cuando no utilizamos este dinero actualmente, y lo hablamos de costo-oportunidad, es poder utilizar este dinero para un futuro que me va a entregar un mayor retorno, tal vez un mejor vivir en el futuro. Acá este precio también se está relacionado con el tema de la volatilidad y la incertidumbre, porque puede ser que en algún momento tus inversiones bajen un 20, un 30%. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a vender? ¿No vas a hacer nada? ¿O vas a seguir invirtiendo? Los mejores inversionistas son los que invierten constantemente sin importar de cómo esté el mercado. Entonces la idea es poder mantener la tranquilidad y entender que el precio de la inversión tiene un precio, pero es el tema de mantenerse tranquilo ante la volatilidad y la incertidumbre. Y el número 14 es que no somos iguales. Cada persona está viviendo situaciones distintas, tiene objetivos distintos. Una persona que esté trabajando para una de las 500 empresas más grandes del mundo va a ser distinta a una persona que tenga un sueldo mínimo, tiene objetivos distintos, tiene plazos distintos, tiene inversiones distintas. Entonces, para una persona que puede ser más riesgo poder invertir en criptomonedas, en Bitcoin, y otra persona puede estar más situada en la inversión inmobiliaria o de acciones, o tal vez crear un emprendimiento. Entonces, cada persona y cuál va a ser su consejo va a estar mucho en la relación de cómo ha sido su historia en relación al dinero y cómo se ha movido también la economía de su historia y diferentes generaciones. Entonces, lo que sirva para uno no necesariamente va a servir para el otro. Lo trágico mueve más que las buenas noticias. Tal vez le ha pasado que ven algo en la televisión y hay noticias buenas, que normalmente en la televisión no pasa eso, pero cuando vemos noticias buenas es como, perfecto, está todo bien, pero cuando pasa algo negativo, tomamos mucha atención con la parte que es roja, la parte negativa de una historia, y esto puede generar que nosotros de alguna manera psicológica prestamos más atención a estos sucesos que son negativos en nuestras vidas. ¿Por qué pasa eso? Es una parte psicológica. Tenemos que entender que cuando pasa algo negativo tomamos más atención, y puede ser que en esos momentos de negatividad utilicemos nuestra emoción y tal vez en el aspecto financiero no tomemos las mejores decisiones. Tu pensamiento pesa más que la estadística. Yo creo que a todos nos ha pasado, y me mantengo ahí en esa posición de que de repente tenemos una idea que queremos comprobar con nosotros mismos, decir, no, esto es lo correcto, y buscamos, hacemos el cherry picking, que es realmente buscar solamente la información
y dejar de lado a la otra solamente para corroborar nuestra idea, nuestra historia. ¿Y qué es lo que pasa? Es que muchas veces, teniendo ya acá a la mano, diciendo, oye, esto es lo que es, esta es la data que tenemos ahora, que está bien poder indagar más, pero hacemos todo lo posible para poder decir que esto es lo correcto. Y esto también puede pasar con nuestras inversiones. Si nos aferramos emocionalmente a un tipo de inversión y pensar, esto es lo que funciona y esto es lo que funciona, sin mirar la data, sin ver un poco lo que ha pasado y lo que está pasando, puede ser que tal vez no realicemos la mejor decisión financiera y de inversión si es que tratamos de ponerle más peso a la historia que estamos colocando, que puede ser una ficción. Dejar un poco el ego de lado, porque al final, nuevamente con el tema del dinero, hay mucha gente que le gusta mostrar lo que tiene, mostrar que son ricos, pero el tema es que al intentar hacer eso, compramos cosas tal vez que realmente no necesitamos, que no son importantes para nosotros, y estamos solamente intentando mostrar una armadura, por así decirlo, de ropa con marca, con cosas superficiales que realmente no nos van a entregar ningún valor, sino que van a aumentar el hambre a nuestro ego. Entonces la idea es dejar un poco el ego de lado, hacer todo lo posible para dejarlo de lado y centrarse en el tema de la inversión e intentar ahorrar, porque con eso nuevamente el tiempo es lo más valioso y el mayor dividendo que te puede entregar el dinero. Y acá el tema es no te cierres. Nuestras decisiones van cambiando, nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos tomando nuevas decisiones, tenemos nuevos objetivos. Entonces la idea es que no tomes decisiones financieras extremistas para un futuro, porque puede pasar realmente cualquier cosa en el futuro, no sabemos qué va a pasar, y nuestra previsión de nuestra persona en el futuro es bastante complicada. Si nosotros pensamos hace 10 años cómo éramos antes, sí lo podemos visualizar, pero cuando tratamos de visualizar desde un punto A a un punto B a largo plazo, a 10 años, es bastante complejo decir cómo va a ser, por mi ejemplo, el Gonzalo de 10 años después. Entonces, tomar decisiones extremistas en el aspecto financiero tal vez no sea la mejor decisión, y mejor tener un plan que sea más moldeable. Hace todo lo posible para no estropearlo. ¿A qué me refiero con esto? Porque como les comentaba, el tema de la inversión y el tema del interés compuesto, la magia del interés compuesto, es que esto demora tiempo, porque al final una curva exponencial normalmente al inicio es bastante plana. Y lo que pasa es que al final este porciento sobre el interés, sobre el interés, sobre el interés va a generar su magia a largo plazo. Entonces la idea es que no estropeemos esta magia del interés compuesto, porque toma tiempo para poder verla. Entonces, cuando hablábamos del tema de tener un fondo de emergencia, cuando pase algo, tener un plan, cuando el plan no funciona, hace referencia a no tocar nuestras inversiones, ¿cierto?, a largo plazo, y poder utilizar estos fondos de emergencia cuando lo meritan. La idea es dejar nuestras inversiones a largo plazo y no tocarlo, porque en 20 años nuestra inversión, si es en el S&P 500 por ejemplo, te puede generar un 100% de generar realmente dinero. Entonces la idea es tener tu fondo de seguridad, dejar las inversiones y poder tener una vida más tranquila. Y ahora el punto número 20, que es realmente tener paciencia. Las cosas buenas toman tiempo, los hábitos atómicos toman tiempo, el tema de la inversión, el interés compuesto toma tiempo. Entonces, ya un poco concluyendo esta información de este libro, que esto no es un consejo de inversión, sino que de qué se trata el libro y cuál es mi opinión sobre el libro, creo que es importante tener en cuenta cómo nosotros nos movemos con el dinero, el tema de que somos emocionales, que cada persona tiene una historia distinta, el tema del interés compuesto, de poder tener un fondo de emergencia y hacer lo mejor posible para poder tener una continuidad y no estropear nuestras inversiones a largo plazo, sabiendo que somos emocionales. Bueno, espero que te haya gustado el video, el libro de Psicología del Dinero, un libro muy bueno. Si te gustó, por favor, dale un like, voy a dejar un link del libro en la descripción y espero verte en el siguiente video. Chao, chao.